el despertador rompió la calma de la madrugada en el pequeño pueblo de Pedraza, en Segovia. Marta emitió un quejido al tocar el móvil para apagar la alarma. Se pasó la mano por el rostro y suspiró profundamente. ¿Para qué pedir 5 minutos más? Nada cambiaría, cada día era una repetición monótona, como un disco rayado. Se sentó en la cama, envuelta en un albornoz de seda color marfil que apenas ocultaba su figura esbelta y piel ligeramente bronceada. Sus pies descalzos tocaban el suelo frío de madera mientras escuchaba el silencio helado que cubría el pueblo. Afuera, la noche invernal aún se prolongaba, con copos de nieve cayendo lentamente sobre los tejados rojizos y las calles empedradas. En la cocina, encendió la cafetera italiana que su abuela le había regalado años atrás. El aroma amargo del café recién hecho impregnó el ambiente, disipando los últimos vestigios del sueño. Era el único placer que encontraba en aquellas mañanas. De repente, el sonido del agua en el baño indicó que Álvaro ya se había levantado. Él apareció en la cocina, con su camisa blanca perfectamente planchada y una corbata azul marino anudada con precisión. Cogió la taza de café, bebió un sorbo y la dejó sobre la mesa, sin mirarla siquiera. «Nos vemos esta noche», dijo al salir, mientras el clic del cerrojo resonaba demasiado fuerte para ser casual. Marta permaneció inmóvil, contemplando el café medio bebido. No eran ni infelices ni felices, la casa estaba ordenada, pero vacía de alegría y sinceridad, como un teatro donde solo quedaba la rutina. Bebió su café frío y se acercó a la ventana. La nieve cubría las calles y unos pocos vecinos caminaban con prisas, abrigados con bufandas de lana y gorros de colores. Entonces sintió una mirada. Se giró y allí estaba él, Borja, el mastín español de Álvaro, parado en el marco de la puerta. No movía la cola ni buscaba atención, simplemente la observaba. «¿Qué pasa?», murmuró Marta, sintiendo un extraño cosquilleo en el pecho. Borja no apartó la mirada y, por alguna razón, eso la hizo sentir menos sola. Los días siguientes Borja dejó de ser un perro invisible. Le seguía a todas partes. Mientras ella leía, él se tumbaba a su lado. Mientras cocinaba, se sentaba junto a la puerta. Incluso por la noche, cuando se levantaba a beber agua, él ya la esperaba en el pasillo. Marta intentó entender qué buscaba aquel perro, pero solo recibía su silenciosa compañía. Una tarde, sentada en el sofá con un libro, sintió la mirada de Borja. Se giró lentamente y lo encontró apoyado en sus patas delanteras junto a sus pies, tranquilo pero con algo en su mirada que la inquietaba. «¿Qué quieres?», susurró. Él no respondió, solo la miró fijamente. Marta acarició su pelaje cálido y suave, y Borja cerró los ojos con confianza, posando la cabeza en sus rodillas. Ese simple gesto quebró algo dentro de ella. Cuánto tiempo hacía que no sentía un contacto sincero. Por primera vez en mucho tiempo, Marta se sintió vista. En la cena, notó que Álvaro miraba a Borja de reojo. «¿No te molesta que te siga por todos lados?», preguntó ella. «Parece que sí», respondió Álvaro sin mucho interés. Marta no contestó, sabía que no era él quien había cambiado, sino ella misma. Al día siguiente, la rutina se repitió. Álvaro salió temprano, dejando tras de sí un vacío palpable. Marta se quedó en la cocina, acariciando a Borja antes de coger la correa y salir al frío aire invernal. El perro aceleró el paso y la llevó hasta el parque antiguo del pueblo, un sitio que Marta no visitaba desde hacía años. Borja correteaba entre la nieve mientras Marta se sentaba en un banco de madera, cerrando los ojos para escuchar el crujir de las ramas y el susurro del viento. Aquella sensación de simplemente existir era el recuerdo de una vida que creía perdida. Borja se sentó a su lado, jadeando, y Marta le sonrió de verdad, una sonrisa que le hacía falta desde hacía mucho. El móvil vibró con un mensaje de Álvaro. «¿Dónde estás?». Marta lo miró largo rato, apagó el teléfono y siguió caminando sin mirar atrás. Sabía que la única forma de encontrarse a sí misma era cerrar esa puerta y avanzar. Mientras el frío mordía su piel bajo el abrigo, Borja trotaba alegremente a su lado, como si también se liberara de algo. Aquel parque había sido testigo de un amor vivo y fresco, ahora solo quedaba ella y su sombra peluda. Marta se dejó caer en el banco, con copos de nieve posándose en su cabello oscuro y rizado, en sus pestañas largas y en sus labios ligeramente entreabiertos, que parecía humedecer con la lengua en un gesto casi inconsciente. El silencio fue roto por el calor inesperado de Borja, que se acurrucó junto a ella.
Eres solo un perro, susurró. ¿Por qué contigo me siento más segura que con Álvaro? Él no respondió, pero su presencia era un refugio. De regreso a casa, el apartamento estaba frío y oscuro. Álvaro había regresado pero no había cambiado el ambiente. Se sentó con su portátil, ausente, y Marta supo que eran dos extraños compartiendo un espacio. Aquella noche, despertó con la sensación de ser observada. Borja estaba en el umbral de la habitación, inmóvil, con sus ojos brillando en la penumbra. Marta se incorporó despacio, un nudo en el estómago que no sabía explicar. Mientras el reloj marcaba las 5 de la mañana, la historia de Marta y Borja apenas comenzaba a cambiar. Algo en la mirada del perro anunciaba que nada volvería a ser igual. Y justo cuando la puerta se abrió con un clic, la noche guardaba un secreto que pondría todo patas arriba. La mañana volvió a romper con su rutina habitual en Pedraza. Marta encendió la cafetera, inhalando el aroma del café que parecía querer consolarla. Pero hoy algo se sentía distinto, como si una corriente invisible recorriera su cuerpo, despertando una inquietud profunda. Álvaro, al igual que siempre, se vistió con su traje azul oscuro perfectamente planchado y, sin mirarla, anunció con frialdad: «Esta noche tengo una cena con los socios». «Llegaré tarde», ella no respondió, pero en su interior ya sabía que no lo esperaría. Cerró la puerta tras él y, por primera vez en meses, caminó hacia el espejo del recibidor. Se quedó mirando su reflejo, su piel tersa, sus ojos marrones llenos de cansancio y un mechón rebelde de cabello oscuro que caía sobre su frente. Llevaba puesto un albornoz de seda rojo que abrazaba su figura con suavidad, dejando entrever sus curvas sin ser demasiado atrevido. Sus labios, ligeramente pintados con un brillo carmesí, se entreabrieron en un suspiro. Con una determinación inesperada, abrió el armario y sacó un vestido rojo que no usaba desde hacía años. Era de un satén brillante, ceñido al cuerpo, con un escote sutil que insinuaba sin revelar demasiado, y una abertura lateral que llegaba hasta la mitad del muslo. Se lo puso lentamente, disfrutando de la sensación de volver a sentirse viva, a pesar de la soledad. Borja la observaba desde la puerta, sus ojos negros fijos en ella, como aprobando aquel cambio. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Marta decidió salir. Se puso su abrigo negro de paño, combinado con unos tacones de charol que hacían un sonido firme y elegante al pisar el suelo. Borja la siguió fielmente mientras caminaban por las calles iluminadas por los faroles amarillentos y la neblina invernal que hacía brillar las luces en pequeñas gotas. Llegaron a un bar antiguo, el Rincón del Duende, un lugar con ventanas empañadas y luces tenues que se colaban por los cristales. Dentro, el ambiente cálido contrastaba con el frío exterior. Marta se sentó en la barra sin quitarse el abrigo, dejando que el calor la envolviera. El camarero, un hombre de unos 40 años con barba tupida y ojos amables, le preguntó con voz pausada: ¿algo fuerte o suave? «Póngame una sorpresa», respondió ella con una sonrisa misteriosa. Mientras el camarero preparaba la bebida, Marta notó un par de ojos fijos en ella desde el rincón más oscuro del bar. Un hombre alto, con un suéter negro y una chaqueta de cuero colgada en la silla, la observaba sin apartar la mirada. Sus dedos golpeaban rítmicamente el vaso, y su expresión era una mezcla de interés y secreto. Marta sintió un escalofrío que no era de frío, sino de algo más profundo, como si ese hombre supiera algo que ella aún desconocía. El whisky que le sirvieron quemó su garganta y despertó sus sentidos, pero no logró distraerla del hombre misterioso. Él también bebió un sorbo de su copa, sin dejar de mirarla, como si establecieran un diálogo mudo entre ambos. El tiempo en el bar se volvió lento, casi tangible, mientras el resto del mundo parecía desvanecerse. Cuando Marta decidió levantarse para irse, el hombre se puso de pie sin decir palabra, sus ojos clavados en ella. Afuera, Borja la esperaba pacientemente, su sombra fundiéndose con la noche. Al cruzar la puerta, sintió una presencia detrás de ella. No era Borja ni el hombre del bar, sino algo más intangible, una mirada invisible que la seguía en la oscuridad. ¿Quién me está observando?, se preguntó en voz baja, sin atreverse a mirar atrás. La noche apenas comenzaba, y el misterio que se cernía sobre Marta y Borja estaba lejos de resolverse. El frío de la noche castellana calaba hasta los huesos, pero Marta avanzaba con paso firme por las calles empedradas de Pedraza, sintiendo el eco de sus tacones resonar entre las paredes de piedra. Borja, siempre a su lado, parecía más alerta que nunca,
moviendo apenas la cola y manteniendo esa mirada intensa que hacía que Marta se sintiera protegida y, al mismo tiempo, inquieta. Mientras caminaban, su mente repasaba el encuentro en el bar. El hombre misterioso, con su suéter oscuro y esa sonrisa ladeada, había despertado en ella sensaciones olvidadas, curiosidad, deseo, y una chispa de peligro que la atraía como un imán. ¿Quién será? ¿Un viejo conocido o un extraño con demasiadas preguntas?, pensó, arrugando ligeramente el ceño. Al doblar una esquina, Marta se encontró frente a la antigua iglesia del pueblo, sus vidrieras iluminadas desde dentro con una luz tenue y cálida. El viento levantó algunos copos de nieve que bailaron a su alrededor, y Borja se detuvo, olisqueando el aire, sus orejas erguidas como si captara algo invisible para ella. ¿Qué pasa, Borja?, murmuró Marta, mientras se agachaba para acariciar la cabeza del mastín. ¿Has sentido algo? El perro simplemente la miró fijamente y luego, sin apartar la mirada, comenzó a caminar hacia un callejón oscuro que Marta sabía evitar desde niña. Era un lugar donde, según las leyendas locales, ocurrían cosas extrañas, susurros, sombras que se movían y misterios sin resolver. A pesar del miedo que le atenazaba el pecho, Marta siguió a Borja. No podía negar que algo dentro de ella estaba despertando, una mezcla de adrenalina y un hambre insaciable de descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a sus propios demonios. Al llegar al final del callejón, una puerta vieja y desvencijada apareció ante ellos. Borja se sentó, mirando a Marta como pidiendo permiso. Con un suspiro, ella alargó la mano y empujó la puerta, que chirrió como si protestara por haber sido molestada después de tanto tiempo. Dentro, la penumbra reinaba, apenas rota por un rayo de luna que se colaba por una rendija. Marta notó el olor a madera húmeda y a polvo antiguo. En el centro de la habitación, una mesa cubierta con un mantel rojo oscuro sostenía una caja de madera tallada con símbolos extraños. Borja avanzó, olfateó la caja y la tocó con la pata. Marta se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Al abrir la caja, encontró una carta amarillenta y un pequeño objeto metálico que parecía un colgante. Leyó la carta con voz baja. Para quien encuentre esto, la verdad está más cerca de lo que imaginas. Borja no es solo un guardián, sino la llave que abre las puertas que otros temen cruzar. Confía en él, y en ti misma. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué secretos escondía aquel perro? ¿Y qué puerta estaba a punto de abrir Marta? En ese instante, un ruido seco detrás de ella la hizo girar. La figura del hombre del bar apareció en la sombra, con una sonrisa enigmática. Parece que el juego acaba de empezar, Marta, dijo con voz grave. ¿Estás lista para descubrir lo que realmente buscas? Borja gruñó suavemente, mientras Marta sentía que el misterio se cerraba a su alrededor, como una telaraña invisible de la que no podía escapar. Y así, en aquel rincón olvidado de Pedraza, la noche prometía revelaciones que cambiarían para siempre el destino de Marta, Borja y aquel hombre de mirada profunda. Pero la pregunta seguía en el aire, ¿a qué precio? La tensión en el aire era palpable. Marta sintió como el pulso le latía en las sienes mientras sus ojos se fijaban en el hombre que ahora se encontraba a pocos pasos de ella. Su rostro, iluminado tenuemente por la luz de la luna que se filtraba por la rendija, mostraba una mezcla de curiosidad y algo que rozaba la amenaza. Sin embargo, no podía apartar la mirada. Una extraña fascinación la mantenía anclada en aquel lugar oscuro y polvoriento. Borja se plantó firme entre Marta y aquel desconocido, mostrando sus enormes dientes en un suave pero claro aviso. El mastín español parecía transformarse en un guardián implacable. Su porte majestuoso y musculoso imponía respeto. Marta, con su vestido rojo de satén que acariciaba su figura y sus labios ligeramente humedecidos, sintió un calor extraño recorrer su cuerpo, una mezcla de miedo y una excitación contenida que no terminaba de comprender. No te preocupes, Borja, dijo con voz suave, acariciando la cabeza del perro. No voy a dejar que nada nos haga daño. El hombre sonrió, sin perder la compostura, y dio un paso hacia adelante, dejando que su sombra danzara en las paredes gastadas. No estoy aquí para haceros daño, aseguró. Al contrario, quiero ayudaros a entender. Marta, llevas tiempo perdida en un mundo que no te pertenece, y Borja es más que un perro, es un vínculo con algo que creías olvidado. Ella frunció el ceño, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Qué quería decir aquel hombre? ¿Qué vínculo podía tener Borja con ella? Pero antes de que pudiera responder, un ruido seco resonó en la puerta del callejón. Los tres se giraron al unísono. ¿Quién viene a estas horas?
murmuró Marta, sintiendo que la adrenalina subía. La sombra en la entrada se movió y una figura encapuchada apareció, cubriéndose del frío con un abrigo oscuro. Al acercarse, la capucha cayó, revelando un rostro familiar. Era Lucía, la hermana menor de Álvaro, una mujer de ojos verdes y cabello rubio que siempre había tenido un aire misterioso, casi etéreo. Llevaba un vestido negro ceñido que destacaba sus curvas, y unos pendientes largos que brillaban levemente bajo la luz mortecina. No sabía que te encontraría aquí, Marta, dijo Lucía con una sonrisa irónica. Pero parece que las cosas se complican. Marta intercambió una mirada rápida con Borja, que ahora estaba alerta, y con el hombre del bar, que parecía conocer a Lucía. ¿Qué sabes tú de todo esto?, preguntó Marta, con una mezcla de desconfianza y esperanza. Lucía dio un paso adelante, acercándose al círculo de luz donde la caja yacía abierta. Borja no es un simple perro. Es un guardián, un puente entre este mundo y otro que pocos conocen. Y tú, Marta, tienes un papel que jugar, dijo, con voz baja y firme. Álvaro y yo hemos estado vigilando, pero tú eres la clave para que todo cambie. Marta sintió como la cabeza le daba vueltas. Aquella noche, el frío, la soledad y la compañía silenciosa del mastín habían sido solo el preludio de algo mucho más grande y peligroso. ¿Y qué es lo que quieres que haga?, preguntó, mientras sus dedos rozaban el colgante que había encontrado en la caja. Lucía la miró fijamente. Descubrir la verdad, aunque duela. Pero cuidado, porque hay fuerzas que no quieren que lo hagas. Un fuerte viento azotó la vieja puerta, que se cerró de golpe, dejando a los cuatro atrapados en la penumbra del callejón. Borja gruñó, y Marta supo que la noche no había hecho más que empezar. Al fondo, entre las sombras, un par de ojos brillantes observaban, invisibles pero inquietantes. La partida estaba lanzada, y el misterio se había vuelto mortal. ¿Quién acechaba en la oscuridad? ¿Qué secretos ocultaba Borja? Y, sobre todo, ¿estaba Marta dispuesta a enfrentarse a lo que estaba por venir? El silencio que siguió al portazo fue como una ola pesada que envolvió a Marta, Lucía, el hombre del bar y Borja. La penumbra del callejón parecía más densa, casi palpable, y cada respiración se sentía amplificada en aquel espacio cerrado. Marta, con el vestido rojo que abrazaba su silueta y los tacones ligeramente hundidos en la humedad del suelo, apretó el colgante entre sus dedos, buscando en ese pequeño objeto alguna señal de seguridad. Borja, firme y vigilante, no apartaba la mirada de la sombra que se movía al fondo del callejón, donde unos ojos destellaban con un brillo frío y calculador. La tensión crecía mientras la figura invisible acechaba, desafiando a los presentes sin revelar su identidad. No podemos quedarnos aquí, susurró Lucía, con voz urgente pero contenida. Debemos movernos. Ahora, el hombre del bar asintió. Sus facciones duras revelaban que conocía bien el peligro que se cernía sobre ellos. Sin embargo, Marta sintió que dentro de aquel desconocido había más que misterio, una mezcla de sabiduría y un pasado compartido con Borja que aún estaba por descubrir. Avanzaron con cautela, Marta sintiendo el roce del abrigo negro que había dejado caer sobre sus hombros, y el frío que le calaba los huesos. Borja lideraba el camino, sus pasos firmes y silenciosos, casi como si supiera el destino que les esperaba. Mientras cruzaban las callejuelas nevadas de Pedraza, Marta no pudo evitar preguntarse qué secretos guardaba Borja, y por qué ese perro había cambiado su vida de manera tan profunda. Su mirada profunda y su presencia casi humana la habían acompañado en momentos de soledad, pero ahora parecía que eran parte de algo mucho más grande. Finalmente, llegaron a una pequeña plaza donde la luz de un farol iluminaba tenuemente un banco de piedra cubierto de nieve. Allí, el hombre del bar se volvió hacia ellas y habló con voz grave: lo que vais a descubrir no es fácil. Borja es la conexión entre nuestro mundo y otro que pocos conocen, un mundo de sombras y antiguos pactos. Marta, tú tienes la llave para abrir esa puerta, pero también para cerrarla. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras Borja se tumbaba a sus pies, relajando por un momento la tensión que había mantenido durante toda la noche. ¿Y qué pasa con Álvaro?, preguntó Marta, recordando la frialdad y distancia de su marido. Lucía bajó la mirada y suspiró. Él también está atrapado en esta historia, más de lo que imaginas. Pero tú eres la que puede cambiar el final. El aire se volvió aún más frío, y Marta supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La noche le había revelado un misterio que iba más allá de lo tangible, y Borja, con su mirada inteligente y silenciosa, era la clave. Mientras la luna se desvanecía entre las nubes, Marta sintió que una fuerza invisible la empujaba hacia adelante,
hacia un destino incierto y peligroso, pero en ese instante, un susurro gélido recorrió la plaza, y una figura oscura emergió de las sombras, con una sonrisa cruel que prometía que la batalla apenas comenzaba.